Buenas tardes, antes que nada me presento, Rafael López Sánchez. El motivo de esta presentación es para mostrarles y darles a conocer sobre el tema números enteros perteneciente al campo formativo pensamiento matemático de la unidad de aprendizaje autónoma, las losetas. Este tema está impartido por nuestro tutor Francisco Gutiérrez Pérez. En esta cartulina, en esta presentación, tenemos algunos ejemplos de cómo nos sirve nosotros los números enteros, cómo nosotros podemos aprender a conocerlos. Vamos a aprender a conocer la diferencia entre mucho, entre lo poco, entre cuánto hay, si está vacío, está lleno, las diferencias que nosotros podemos encontrar en este tema. Uno de los primeros ejemplos que este desafío nos mostró fue cómo nosotros podemos empezar a relacionar o cómo nosotros podemos empezar a conocer los números y sus nombres. Uno de los ejemplos que mostró fue colocar los números y ponerle sus nombres. Acá tenemos los ejemplos. De esa manera nosotros podemos empezar a distinguir, a diferenciar entre un número y otro y conocer su nombre. Otro de los ejemplos que este desafío nos muestra y nos presenta para que nosotros también empecemos a conocer los números enteros es un ejemplo sencillo que tenemos acá. Colocar números desordenados, varios números del mismo también, podría ser del 1 al 9, en diferentes partes, y el ejercicio consta en que nosotros vamos a encerrar o colorear del mismo color los números que aparecen. En este caso el 1, hay varios números 1, encerrarlos de un mismo color, los 2 de otro color, los 3 de otro color y así sucesivamente, para ir distinguiendo e ir diferenciando los números que tenemos y los números que conocemos. Otro de los ejemplos que se nos menciona, que se nos muestra en el desafío, cómo poder distinguir o cómo poder empezar a relacionar entre objeto y número. Y uno de los ejemplos que puse en esta cartulina pues es estas figuras. Acá tenemos manzanas y acá igual, pero la relación es contar cuántas hay y no perder y poner su número. Acá tenemos 2 manzanas, el número 2, contamos 1, 2, 3 manzanas. Entonces, saber distinguir la relación que hay. Contamos las frutas o los objetos y en base a ello colocar su número. Distinguir, relacionar entre objeto y números. Hay muchos otros ejemplos de cómo también podemos relacionar los objetos de distintas naturalezas. Por ejemplo, también se podría complicar, pero en este caso aquí hay otro pequeño ejemplo. No es necesariamente contar de las mismas frutas. También se puede contar de diferentes frutas y relacionarlas todos en un solo número. Por ejemplo, acá hay unas frutas, aquí hay otras frutas y contamos todo en general y le damos su valor. El valor sigue siendo el mismo. No importa el orden. Eso también debemos de aprender. Uno de los principios que nos menciona este desafío es los principios de conteo. Tenemos 5 principios de conteo que el desafío nos mostró. El principio de correspondencia 1 a 1 es cuando por ejemplo el niño cuenta, cuando el niño cuenta una colección de objetos una sola vez. No es necesario contarlas varias veces. Con el solo hecho de contarlas una vez ya les da su valor que tienen. En este caso, si contamos aquí las manzanas, le damos su valor que tiene, que es 3. Y nada más, no es necesario contar tantas veces. Tenemos el otro principio, que es el orden estable. Y esto
requiere de repetir los nombres de los números, contar esto, y el orden de la serie numérica siempre debe ser la misma. Siempre debe de ir en un orden. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Siempre debe tener un orden estable. Por eso se le menciona orden estable, porque debe tener una continuidad. El otro principio que analizamos en este desafío de números enteros es se le denomina cardinalidad. Es aprender a distinguir o saber a entender de que el último número que se menciona del conteo general es la cantidad de cosas u objetos que tenemos. En este caso, si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 8 es la cantidad que tenemos al final de todo. Eso es cardinalidad. Saber distinguir que el último número que se menciona de todos los objetos que se cuenten es la cantidad que nosotros tenemos de objetos o en la colección. El siguiente principio de conteo que se analizó en este desafío es la irrelevancia del orden. No importa en qué orden nosotros contemos en la colección o en los objetos, en las frutas o animales, no importa en qué orden nosotros contemos, siempre y cuando al final de todo lleguemos al mismo resultado. En este caso, en el orden estable, contamos que son 8 frutas. Si nosotros utilizamos el principio de la irrelevancia del orden, podemos contar de la siguiente manera. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contamos la misma cantidad de objetos dentro de la colección. Eso es la irrelevancia del orden. No importa el orden, siempre y cuando lleguemos al mismo resultado. Y el último principio es la abstracción. Volvemos a este pequeño ejemplo. Podemos unir estos dos. La abstracción es igual que nosotros podemos contar, no necesariamente hacer un solo conteo de puras manzanas, un solo conteo puede ser de plátanos, puede ser fresas, no separar las cosas, sino que al contrario, unirlas todas y hacer un solo conteo. Si contamos todas las frutas, ahí entra la abstracción, unir todas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No importa qué clase de fruta sea o qué clase de dibujo sea. La regla aquí es de que para contar una serie de objetos debe no importa la serie, objetos de distintas naturalezas nosotros podemos contar. Hay muchos otros ejemplos de cómo nosotros podemos empezar a conocer los números enteros. Y uno de los ejemplos también que ahí se mencionaban es, por ejemplo, el conocer mucho, poco, cuánto hay o cuánto debe de haber. Otro podría ser en una canasta vacía, podríamos ver o hacer la pregunta cuántas manzanas le caben. Y ahí empezamos a meter las manzanas y empezamos a colocarlas y a contar. Ahí es como nosotros empezamos a conocer los números enteros. Es un tema bastante interesante. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos analizar este tema. Y en lo particular, desde un principio, su servidor le motivó este tema, le gustó este tema, porque es algo que nosotros analizamos en todos los aspectos de nuestra vida. Siempre lo tenemos en nosotros, y si nosotros no sabemos contar, si nosotros no conocemos los números, si no sabemos relacionar objetos y números, no vamos a poder saber
cuánto hay. La propiedad de los números enteros también se basa en el contar el dinero, en contar muchas otras cosas, y también lo ocupamos cuando vemos la hora en el reloj, cuando vamos a pagar algo, en muchas otras cosas. Por ejemplo, en las sumas es donde más ocupamos los números enteros. Y es así como finalizamos este tema de números enteros, mostrándoles algunas de las cosas que nosotros podemos ocupar y que nos son útiles para todo nuestra vida cotidiana. De mi parte es todo y muchas gracias.